Bueno, vamos dando inicio a esta sesión. Vamos hoy día a hablar un poco de lo que son las fuentes y los principios del procedimiento administrativo. Nosotros hemos iniciado este diplomado haciendo una secuencia de lo narrado hasta la fecha. Hemos fijado los principios elementales del derecho administrativo, su razón de ser, cuáles son los objetivos que busca el derecho administrativo como derecho público en sí, hacia dónde apunta, la relación que existe propia del Estado con los administrados en el ejercicio de esa función pública con la finalidad de garantizar el interés general. Después también hemos visto ya en la sesión anterior, que creo que algunos de ustedes no estaban, eran las diversas formas como se manifestaba la administración pública, ¿no? en esa relación que se tiene. Ahí hemos visto cómo dentro de las manifestaciones que tiene la administración pública hay actos que son importantes, dentro de ellos lo que se conoce como el acto administrativo, que quizás es el que caracteriza de manera esencial al derecho administrativo, por cuanto es la manifestación que realiza una entidad pública competente, es decir, en el marco de todas las facultades que le fija la ley a esa entidad, para la solución de una controversia, para la solución de algún tipo de petición. Y característica especial del acto administrativo es que está destinado a producir efectos en un caso en concreto. Y también hicimos referencia a que los actos administrativos, en razón de ser actos emitidos por la administración, que de cierta forma es una especie de autotutela, ¿no?, pueden ser objeto de revisión en sede judicial a través de lo que se conoce como el proceso contencioso administrativo. Pues bien, entonces, hoy día la sesión está destinada a conocer dos cosas esenciales, dos cosas que son básicas y de carácter transversal en todo el derecho administrativo, que son esenciales porque fijan las pautas por las cuales la administración se debe comportar en el uso de esas facultades que les ha sido otorgada por la ley. La primera de ellas tiene que ver con lo que conocemos como fuentes, y la segunda de ellas es lo que nosotros conocemos como los principios del procedimiento administrativo. Entonces, ya eso solamente es para poder refrescar los conocimientos adquiridos, ¿no?, que nosotros hemos indicado dentro de las diversas concepciones que puede tener la definición de derecho administrativo. Solamente conocer, ¿no?, que es una rama de derecho público. O sea, las normas que contiene el derecho administrativo son normas públicas, interesan porque regulan esa relación que existe entre el Estado como ente administrativo, como ente de ejecución, y los administrados y los ciudadanos. Lo que busca es regular. ¿Con qué finalidad? De evitar la arbitrariedad, de evitar, de cierta manera, el abuso que puede tener la administración en esa relación con los administrados. Debemos recordar que la administración, de cierta manera, se encuentra en una mayor situación de ventaja que el administrado, muy al margen que también la administración, como vamos a ver, ejerce una función de autotutela. O sea, yo mismo resuelvo las situaciones que usted como administrado me esté pidiendo. No es como lo que nosotros conocemos como el Poder Judicial, donde acuden las partes a una tercera persona imparcial, que no tiene algún tipo de interés, que de cierta manera tiene independencia y que es la que va a resolver el conflicto. En este caso nosotros vemos que
la propia administración es la que va a resolver. Salvo, quizás por ahí alguien podría decir, pero hay procesos trilaterales donde vemos que la administración se comporta como una especie de un tercero imparcial, ¿no? Entonces son situaciones que quizás son sui generis especiales. Estas son las características esenciales quizás para ir conociendo cuál es el rol que se manejan los principios. Ya hemos fijado lo que es público, dinámico, porque como todas las áreas del derecho, se necesita y se requiere que el servicio de la administración sea óptimo. Entonces, la administración y el derecho administrativo no puede estar al margen de lo que está sucediendo en la realidad. Los avances sociales, los avances tecnológicos tienen de cierta manera una especial relevancia y tienen una implicancia en toda rama del derecho, y en el derecho administrativo no deja de ser así. Cuando apareció el uso de los avances tecnológicos, de la tecnología de información, eso con el tiempo motivó que la administración también haga uso de eso. Pero el hacerlo uso de eso bajo el principio de legalidad, ¿qué implica? Para evitar un cuestionamiento de que es un acto arbitrario, que no es un acto regulado, ¿qué implica? Que el derecho administrativo incorpore o vea la forma como va a regular que pueda hacer el uso de la tecnología. Entonces, si bien es cierto, uno advierte que gracias al Internet puede realizarse notificaciones electrónicas, pues bien, perfecto, eso tendrá que regularse. Y entonces así la administración, al margen de los cuerpos normativos que indiquen que es viable la notificación vía electrónica, también se crean directivas o se crean protocolos que establecen cuál será la formalidad, cuál será el mecanismo del uso de la notificación por vía electrónica y sobre todo la eficacia, es decir, de qué manera se va a garantizar que esa notificación sea cierta, de qué manera se va a garantizar de que sea eficaz. Entonces, para eso están los protocolos y para eso se regula. Y eso solamente es una muestra, ¿no? Si mañana más tarde aparece un nuevo medio de comunicación o un nuevo medio de transporte, de seguro que habrá la necesidad de incorporar su regulación como tal. Entonces eso hace que constantemente, como toda área del derecho, las normas sean dinámicas, vayan evolucionando y se vayan, digamos, acondicionando a todas las necesidades, a todos los requerimientos que se pueden presentar. Y el último es humanista, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que el ejercicio de la administración puede llevar a que el mismo sea de carácter arbitrario. Entonces, se necesita garantizar que el derecho administrativo no se encuentre alejado de lo que es la garantía del interés social, de lo que es la garantía y el respeto de cada uno de los ciudadanos también. Entonces, se requiere que las normas, de cierta manera, se encuentran relacionadas o guarden acorde a diversos instrumentos internacionales o convenios que también están ratificando no solamente el reconocimiento, sino la eficacia en el ejercicio de los derechos fundamentales. Con respecto a lo dinámico, me ha pasado que en una notificación electrónica, sí, hoy día, todos los días reviso mi casilla electrónica. Y hoy día la reviso y han subido notificaciones con 4 días anteriores a hoy día, ¿no? Eso no es un servicio idóneo porque a uno le perjudican si uno va a contestar esos documentos. Los plazos. Lo que pasa es que hay dos situaciones. Usted me está refiriendo a una casilla del Poder Judicial. Sí. Las notificaciones electrónicas en el Poder Judicial tienen un protocolo, tienen una directiva que lo regula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto le voy diciendo por temas prácticos también, ¿no? Uno, el protocolo que dice que el titular deberá, además de obtener esa casilla electrónica, tener el compromiso de permanentemente revisarla. Entonces, no es que yo voy
obtengo mi casilla electrónica, mañana más tarde la presento en un procedimiento, ya sea judicial administrativo, y de ahí yo me olvide revisarla. O sea, yo tengo cierto deber, de cierto, actuar lo que se denomina con diligencia, pues, ¿no? Puedo tener una comunicación, y eso es lo que está pasando muchas veces con los temas en la SUNAT. En la SUNAT es casi eso común. El que menos otorga su clave sol va, saca su RUC, todo, le dice, tome su clave sol, pero sin embargo a veces no le explican o alguien no le entiende que por allí ya se va a comunicar a partir de esa fecha la SUNAT con usted. Y así que usted siempre esté revisando su buzón de entrada porque le notifican y usted hace un reclamo y le van a decir, no, pero yo le notifiqué a usted en el buzón de su clave. Usted no lo ha revisado, pero ya eso es falta de diligencia de su persona. Eso es igual sucede con el Poder Judicial, pero hay una situación que me parece que no he visto si es transversal, es decir, si es común a todas las entidades de la administración, pero cuando uno apertura la casilla electrónica, le piden 1 o 2 domicilios electrónicos personales, de tal manera que cuando se activa, cuando el auxiliar jurisdiccional coloca la notificación en la casilla electrónica, o sea, ya la hace pública para que usted pueda acceder, automáticamente le llegan alertas a su correo personal. Pero no siempre ello es instantáneo. Yo he podido muchas veces revisar la casilla y a los 2 días me está llegando la alerta, ¿no? Entonces yo les recomiendo que si tienen procesos judiciales, cuando menos quizás antes de ir a descansar o muy temprano a levantar, sean lo primero que revisen dependiendo de su tiempo, ¿no? Que se ha buscado ese protocolo de la alerta a los correos electrónicos personales, que me parece una medida idónea, pero sin embargo, por alguna razón, ello no sucede. Y justamente situaciones como esa ha hecho que el Poder Judicial tenga un protocolo, por ejemplo, de las notificaciones, ¿no? La notificación electrónica. La notificación electrónica se deja en el buzón, por decir, un 14 de febrero, el día de la amistad que ustedes han estado ocupados. ¿No es así? El 14 llega al buzón, ¿no? Entonces, en el tema de la notificación física, el plazo se inicia a computar ¿desde cuándo? El día siguiente, el 15, ¿no? Si el 14, el 15 ya sería el primer día hábil. ¿No es así? El primer día hábil, que ya inicia el cómputo. Si en esta notificación dice, tiene 3 días para que usted me presente algo, si supongamos una notificación, el primer día hábil, cuando es electrónica, no va a contar, sino el segundo día. Tratándose de la notificación electrónica, a partir de acá se cuenta el plazo. Este sería su primer día. Si le dan 3 días, 15, este sería 16, 17, 18. O sea, usted tiene 16, 17 y 18. Ahí se puede decir que tendría un día de margen. Pero ojo, le estoy hablando del Poder Judicial, no sé si esto es transversal en todas las instituciones, porque cada institución tiene su propio protocolo. Esta es la electrónica. Esta es la electrónica. Si le notifican a usted el 14, el 15 usted va a estar tranquila. Pero el 16 ya es su primer día. El 17 ya debe preocuparse. Y el 18 tiene que presentar el escrito sí o sí. ¿Entiendes? Lo que sucede es que quizás, bueno, abogados en Lima creo que ya están por los 80.000 y bueno, activos quedarán 60.000, no sé cuántas casillas habrá, pero uno más está empecinado porque le piden el uso de la casilla, pero quizás no lo informan, no conocen. He visto algunas peticiones, dicen, no, nulidad, ¿por qué? Porque no, yo accedí a la casilla y he visto que llegó, pero nadie me ha avisado. Y ello no es así, uno ya desde que somete. En el Ministerio del Interior ya se están utilizando este tipo de notificación, solamente que los militares no sienten casi o los policías no sienten casi el efecto de esto, ¿por qué?
porque además de notificar a esto, ellos tienen la costumbre de notificar al comando. Entonces yo soy su superior de Jesús, me llega una notificación: señor, tiene que poner a disposición a Jesús el jueves tanto, o comuníquele tanto. Entonces quizás él ni sabe, como yo superior: oye Jesús, me están llamando, tienes que presentarte, tienes que ir, están diciendo algo, ya te piden los permisos, en fin. Entonces se garantiza, y muchas veces también hasta le están notificando él directamente, además de, ¿no? Entonces, eso se a nivel judicial también en el caso de los primeros actos. Sí, hay actos que son trascendentales, como por ejemplo la demanda, ¿no? Hay actos que en ese salen, que físicamente se tiene que dejar, ¿no? Eso es correcto. Entonces, ese protocolo se tiene que conocer. O también ese es otro tema que también a veces está también contando eso, ¿no? Pero eso es bueno que conozco. Bueno, entonces ahora vamos hablando de las fuentes del derecho administrativo. ¿De dónde emerge el derecho administrativo? ¿Cuál es el sustento que tiene la administración en el ejercicio de estas facultades? Y obviamente, ¿qué es lo que rige a la administración pública en general? El principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad? Dos cosas. Que los órganos de la administración tienen que realizar todo aquello que por mandato de la ley se encuentran obligados a realizar. Entonces, eso es el principio de legalidad. Es decir, que de cierta manera estamos hablando que por ley se establece cuál es el marco de competencia de las entidades o de los órganos de las diversas entidades, y de cierta manera también por ley se está estableciendo qué deben hacer, qué pueden hacer, qué no deben hacer, y es digamos, el sentido negativo, los funcionarios o servidores públicos. Está regulado. Entonces, si bien es cierto, eso viene como consecuencia del principio de legalidad, y el principio de legalidad nos podría decir, entonces solamente decir que es la ley la que se encarga de regular la actividad de la administración pública, pues la ley, digamos, como ley, así como conocemos la denominación, no podría existir sin que la misma obedezca al sentido de las normas fundamentales, es decir, de la Constitución. Entonces, la primera de las fuentes es la Constitución, la norma jurídica fundamental de un Estado, es la primera de ellas. Entonces, obviamente, cuando la administración va a realizar un acto, tiene que realizarlo con arreglo a la Constitución. ¿Qué cosa hay en la Constitución? El reconocimiento de los diversos derechos fundamentales. ¿Qué cosa hay en la Constitución? Un marco general de regulación de todos los órganos, digamos, constitucionales, un marco de regulación de lo que es, aunque a través de 3 o 4 artículos lo tiene la Constitución, de lo que es la función pública. Entonces se encuentra. Y lo demás de desarrollo ya está en esas normas que son de carácter infraconstitucional, que son en la ley, ¿no? Y cuando hablamos de Constitución, no solamente debemos hablar de la que conocemos de Constitución, sino que muchas veces también esa Constitución amerita que como consecuencia de ellos, ¿no?, se manejen también un tema relacionado a los tratados, ¿no?, a los tratados que tengan celebrados, ratificados, o aquellos que tienen un tratamiento diferente de tratados, porque algunos son aprobados por el presidente de la República con cargo a dar cuenta al Congreso, otros, como son los de materia de derechos humanos, materia económica, otros sí requieren que primero sean aprobados por el Congreso y después ratificados por el presidente, ¿no? Entonces, eso también debe tomarse en cuenta. Y lo que sí vale establecer es que, digamos, que dentro de la categoría, dentro de lo que se conoce como la jerarquía de normas, los tratados
a diferencia de lo que decía la Constitución del 79, porque en la Constitución del 79 se decía que los tratados tienen el rango de Constitución, se encuentran en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel de la Constitución. Sin embargo, ahora no lo dice así taxativamente, ¿no? Pero sin embargo, se dice que los tratados tienen el rango de ley. ¿Y cómo se obtiene esa similitud? Esa similitud no se tiene porque en la Constitución expresa que los tratados tienen el rango de ley, como decía, eso lo establecía la Constitución del 79, sino lo obtiene porque en el artículo 200 de la Constitución, allí donde se regulan las garantías constitucionales, en la parte de lo que se llama la acción de inconstitucionalidad, allí se dice bien claro, la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes cuando contravienen la Constitución, contra los tratados y contra todas otras normas que tengan la misma jerarquía que la ley. Entonces le da la misma categoría que la ley. Pero los tratados tienen la categoría. Que pueden ser tomados en cuenta por la administración, por supuesto que son tomados en cuenta en la administración. Ya hemos visto en la primera sesión cuando se hablaba de función pública que hay convenciones internacionales en la lucha contra la corrupción, ¿no? Ya sea la interamericana o la de las Naciones Unidas, y que como consecuencia de ello incluso se dictó en el Perú el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Hay también una Carta Iberoamericana de la Función Pública, y que si se tratara que la administración tendría que emitir un acto administrativo donde resuelva determinada situación en concreta, ellos tranquilamente pueden hacer referencia a la Constitución, pueden hacer referencia a la ley, pueden hacer referencia a los tratados como sustento jurídico de su decisión. Luego la costumbre, ¿no? La costumbre en cuanto es una situación que, digamos, el uso generalizado que se realice en el mismo va a llegar a determinar que en un futuro momento eso se debe establecer en una norma jurídica pertinente, ¿no? Entonces, son casi fuentes de carácter general a todas las demás ramas del derecho, y que también el derecho administrativo ha considerado cuando a su importancia. Ahí tienen una diapositiva donde más o menos les indica todo lo que nos hemos indicado, solamente queda la referencia. No puede, aquí hay algo que sí es esencial que ustedes conozcan. En este cuadrito le he puesto por la sencilla razón. Por el principio de legalidad, uno tendría que realizar todo aquello que la Constitución y las leyes me dicen que debo realizar. Perfecto. El asunto está, y queda lo inquietante en saber, y esto es bueno que ustedes lo conozcan porque ha merecido un pronunciamiento en positivo y después un regreso de lo que había decidido el Tribunal Constitucional, y me refiero a que en un primer momento la administración como tal podría ejercer lo que se conoce como el control difuso, ¿no? Y posteriormente fue derogada. O sea, por un lado nos dicen, nosotros administración tenemos que actuar con arreglo a determinadas fuentes y con arreglo a determinados principios, respetar la Constitución, la ley y bueno, las demás normas. El asunto es, ¿qué pasa cuando nosotros somos entes administrativos y nos encontramos con una ley que a nuestro criterio, a nuestra manera de ser, no olvidemos que podemos ser parte de la administración pública, pero tenemos formación jurídica, ¿no? Eso es nato. El que tiene formación jurídica va a saber establecer rápido cuando está frente a una norma inconstitucional o no. Y como en esta semana tuve una reunión justamente donde analizábamos algunas cosas, y justo mi colega dice, pero nosotros somos administración, nosotros no podemos interpretar, nosotros solamente tenemos que aplicar, ¿no?
La función de interpretar está reservada al juez. ¿No es así? Es algo bien curioso, ¿no? O sea, porque muy al margen de eso, digamos, o sea, funcionario, pegado a la administración, que solamente esté para aplicar la ley, va a tener quizás posiciones discrepantes, ¿no? Si quiere analizarlo, bueno, yo resuelvo aplicando y para eso anda el Poder Judicial, y si el Poder Judicial dice que es nulo, yo pues ya aceptaré eso. Pero sin embargo, si tengo el vínculo que me dice que yo tengo que respetar la Constitución. Si usted revisa el artículo 51 de la Constitución que habla sobre el principio de jerarquía, allí el artículo 51 me dice: los funcionarios servidores públicos se unen a la Constitución y la ley, tienen derecho a respetar. No distingue, oye, sí, pero yo estoy hablando del funcionario que es el del Poder Judicial, el otro funcionario que es de la administración, él tiene otras cosas, y el otro funcionario que es de la policía tiene otras cosas. No lo dice, lo dice de manera general, de manera general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, en un momento autorizó que la administración podría realizar el control difuso, es decir, inaplicar para un caso en concreto, indeterminado, alguna ley por considerarla que era inconstitucional, esa facultad que le otorgó en un momento se la quitó, emitió otra sentencia donde resolvió que la administración no podría aplicar control difuso, y por eso es que hay algunos funcionarios que, como en el caso que les comenté, dijo: no, yo solamente estoy para aplicar, no estoy para interpretar. Entonces, si la norma me dice un sentido, tendrá que ser en ese sentido. Pero nosotros vamos a ver más adelante que en los diversos mecanismos de interpretación o integración que tiene el funcionario, puede hacer uso de criterios establecidos en diversas jurisprudencias, llámese los fallos de carácter administrativo, llámese los fallos de carácter contencioso administrativo, donde quizás ya hay un sentido de interpretación de la norma. Lo que quedará solamente es que el funcionario y servidor público pues investigue un poco más cuál ha sido en todo caso respecto a una determinada ley o determinada situación en concreto, cuál ha sido el sentido que ha sido otorgado por los órganos jurisdiccionales, por el Tribunal Constitucional, ¿no? Por los órganos jurisdiccionales me refiero a aquellos que se han derivado también en los procesos contenciosos administrativos, ¿no? También, por ahí también pueden servir de sustento a la decisión que se tenga que emitir. Otra de las fuentes es la doctrina. Quizás la mayoría de los que estamos en el aula tenemos formación jurídica, formación académica, entonces entendemos que la doctrina son esos tratados, libros, ¿no?, que han sido puestos a la comunidad jurídica por diversas personas, ¿no?, que de cierta manera siempre se han dedicado a investigar, ¿no? Entonces pueden de cierta manera darnos a conocer cuál es el sentido de la norma. De pronto son personas que han investigado o están investigando y hacen un análisis respecto al derecho comparado, como en otros países vienen tratando tal o cual institución jurídica, y que nos pueda de cierta manera complementar en la labor que tenemos de aplicar la ley a un caso en concreto. Entonces ahí la doctrina nos ayuda. Principios generales del derecho, esto también es transversal, ¿no? Desde los que ingresamos a estudiar derecho en los primeros años que se llevan lo que se conoce como introducción a las ciencias jurídicas, introducción al derecho, sabemos que hay principios esenciales del derecho, ¿no?, que jamás pueden dejar de lado. Por ejemplo, el hecho de no amparar el abuso del derecho es un principio general.